Muy bienvenidos todo el mundo a una nueva edición de este programa. Me tiene muy feliz, en particular esta edición. Me encuentro aquí con dos personas muy sabias y en particular muy pertinentes. Salió como una muy buena conjunción de pauta e invitados. Y bueno, vamos a hablar de, tengo que decir al tiro, y quiero sacarme esto rápido. Este podcast es un placement, básicamente. El próximo jueves 23 de enero nos vamos a juntar en la sala Plectrum Studio en Santiago Centro a ver el documental Golden Boys, Tesoros Invisibles, a las 7 de la tarde. Por tanto, este es un capítulo sobre Tesoro en la Tundra, que es el proyecto, una triada discográfica que sacó Golden Boys, que es la que aborda el documental. Hoy día nosotros la vamos a desmenuzar, sin entrar necesariamente en el documental. Este es un podcast sobre música, sobre los discos, no sobre el documental. Eh, y para hacerlo, bueno, quería contar, por supuesto, con gente que pudiera hablar del tema, como es el caso de Flor Viva y Aurelio de Buena Onda Tapes. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Muy bien, muchas Ahora, gracias por la invitación. gracias a ustedes, de verdad lo aprecio mucho. Bueno, me gustaría darle a ustedes el espacio para introducirse. Bueno, partiendo por Florencia, que nunca ha estado en este espacio, ella es parte de Lúcuma, ese gran medio, mi medio favorito, de hecho yo podría decir en Latinoamérica, y ella hoy día, bueno, se hace cargo de, aparte de múltiples textos, de hacer unos streams los lunes, donde debate con mucha altura de miras temas que generalmente tienen que ver con el hip hop, pero también sobre, digamos, industria o como ontología relacionada a la música popular en general. Es un gran material, yo lo recomiendo mucho, y muy didáctico y muy simple, y eso también como experiencia de stream en la tarde, a la hora en la que uno lava la loza, se puede poner el celular en el bolsillo, acompaña muy bien. Eh, y Florencia se dedica a eso. ¿Cómo estás, Flor Vía? ¿Qué tienes que decir sobre tu persona? ¿Cómo te introducirías tú? Y en principio, bueno, yo soy lingüista, me especializo en sociolingüística, trabajo particularmente eso en el periodismo cultural, suelo trabajar específicamente con hip hop, pero también trasciendo un poco esa frontera. Además soy traductora y docente. Y sí, participo de Lúcuma, a veces escribiendo, a veces en los streams de los lunes, y también soy parte de Jerga Sudaca, un programa que sale los miércoles también por stream, y de Nirvana Verbal, que es un programa que sale los viernes, los dos programas orientados también a hip hop, y escribo también en un par de medios más, en Bondi y en High Power, y nada, donde me invitan a aportar, medio que me gusta colaborar. Bueno, excelente. Bueno, y Aurelio ha estado antes aquí, nos juntamos a hablar horas sobre Tyler, the Creator, a propósito de Chromacopia en su momento, una conversación muy fructífera, muy nerd. Y el Aurelio es responsable de ese sello Buena Onda Tapes que edita bootlegs en ediciones de buena calidad de esos discos de buena calidad que tienen ediciones de mala calidad. O ediciones no a la altura en un sentido gráfico. Claro, de la obra en especial. Claro. Que de hecho hoy día está muy en la boca en Argentina porque editó ¿cómo se llama esto? El Tiny Desk de Catriel con Catriel y Paco Paco Amoroso. Amoroso. Sí. Sí, lo hice en cassette y anduvo quedando un poco en la embarrada. O sea, en el buen sentido. Me publicaron en algunos medios de Argentina, en Indie Hoy, y un par más. Y empezó a llegarme una cantidad de gente preguntándome por el cassette. Yo nunca pensé que iba a tener esa repercusión. Y bueno, me alegro. Le puse harto cariño para que quedara bien lindo. Y nada, ahí estamos trabajando en más cositas. ¿Y te hablaron ellos? No. Nada, Yeah. ni ellos, ni algún manager, ni sello, ni nada relacionado a ellos realmente. Pero es que igual pasa, creo que hay que pasar como varias capas de alcance para poder llegar a ellos. Quizás es muy probable que ni siquiera sepan, o que sepan y realmente no les importe mucho. Claro. ¿Tienes algo más que agregar tú de tu proyecto? ¿Algo que te gustaría decir sobre Buena Onda que no haya dicho yo? No, nada, ya
segunda vez ya que estoy aquí, solo agradecer la invitación y que para mí es un honor estar conversando en esta ocasión con dos personas que sé que saben mucho y que manejan dos proyectos por los cuales siento mucha admiración, que uno es Lucuma, que también es un medio de difusión que me parece increíble y que lo sigo desde hace harto tiempo, y este programa, Sonidos con Propuesta, que la verdad es muy bueno, siempre lo escucho y feliz de estar acá. No, gracias. Sí, pues, feliz de que estén acá. Bueno, como digo, lo que nos convoca es Tesoros en la Tundra, un disco, no sé si decirlo un disco triple o un proyecto compuesto por 3 discos que hizo Golden Boys hace un par de años. Golden Boys, bueno, yo voy a hablar, ustedes los invito a interrumpirme nomás. Sí, sí. Eh, Bien. un proyecto de Rosario, una ciudad de Argentina, un grupo grande de esta retórica media Brockhampton, si se quiere, que es como mucha gente, pero no todos necesariamente hacen música, unos se dedican al merchandising, otros al audiovisual, incluso entre los que son parte de, comillas, la banda, tampoco rapean todos, entiendo que son 7 y rapean 5, si mal no me Sí, equivoco, o sea, sí. si no digo mal. Bueno, son 5 raperos, un filmmaker y un productor, si no Claro. me No, pero entiendo. y mucha gente que está ahí como en producción y qué sé yo, Claro. ropa, cosas así. Y es como una super familia de hip hop. ¿Qué hacen? Drumless. En un mundo en el que el drumless, que este género, bueno, tiene un nombre bien literal, digamos, eh, que es como este hip hop, medio como la dialéctica del hip hop abstracto, pero sin batería. Eh, muy etéreo, muy como, más que etéreo también ofrece ciertas como complejidades para los MC al no tener como un piso rítmico bien definido sobre el cual agarrarse. Y que es un género que también ha estado comúnmente controlado por presencias individuales. Por ejemplo, West Side Gun, por ejemplo, esa es como la típica. Y conversaba con un amigo, de hecho, que la experiencia más cercana como al colectivo que había en el Drumless era, por ejemplo, cuando esta gente como West Side Gun invitaba así como a 20 raperos a una canción y cada uno tenía su parte, a veces Claro. con más o a veces con menos química. eh, y eso derivaba en algo parecido a lo que podríamos entender como una canción de una banda de hip hop o un proyecto colectivo, que era lo que Golden Boys estaba haciendo. Ahora, es un sonido que hoy día está muy en boca en Argentina por gente como Mir Nicolás, por ejemplo. Se ha hecho con muy buena calidad. Mejor que en Chile, hay que decirlo. Así como mucho el hip hop que se está haciendo hoy día en Argentina. Y estos gallos, claro, hicieron esto que se llama Tesoro en la Tundra, que son 3 discos sobre un viaje tanto físico como espiritual, más espiritual que físico, yo diría, en el que recorren, yo diría, como una búsqueda un poco abstracta con la que dan, con lo que en mi interpretación es, lo que da el nombre del documental, los tesoros invisibles, que son estos conceptos medio abstractos o abstractos, digamos, socialmente, como que se puede entender distintas cosas según quien lo interprete, como la familia, el amor, la correspondencia por el hogar, ¿cachai? Son como discos sobre el proceso emocional para llegar a redescubrirse ahí. Y de hecho los nombres de los discos son Odisea, Serendipia y Éxtasis, que dan al tiro como que ofrecen una secuencia, sugieren una secuencia, cómo se llega finalmente hasta el éxtasis. Y bueno, los discos musicalmente también ofrecen sonidos distintos según los temas que tratan. Ya hacia éxtasis el disco ha pasado, o sea, el proyecto ha pasado por múltiples sonidos, y éxtasis, el disco, valga la redundancia, que tiene más éxtasis. Hay como mucho sentido de fiesta, las canciones son un poco más bombásticas, en relación a la oscuridad de Odisea. Claro, Y hay sí, tiene éxtasis que, o sea, una sonoridad mucho más como hedonista, el claro, éxtasis, en comparación y al eso, otro dos. no, y eso de hecho deja Serendipia en un punto medio que es muy interesante, que es como medio psicodélico, donde ya se empiezan a jugar con algunas baterías, como yendo un poco en contra de la lógica del drumless. Y Me ese a mí, encanta de hecho, Serendipia. sí, yo también quiero decir el tío que es mi favorito de los 3. Sí, el mío también. Bueno, Odisea, ¿tú, Flo? No, Serendipia. Serendipia. Sí, a mí Serendipia, siempre igual fui cambiando, la verdad, pero hoy en día más asentada quizás en el disco triple, Serendipia me parece la parte que tengo más temas que elijo entre mis top, digamos.
Bueno, y lo de las canciones también es un tema porque son discos cada uno de 12 canciones, 12 por 3, sabemos que da 36, que es el Ujú. número que da el primer puntapié a el nombre del primer disco de Wu-Tang Clan. Hay todo un tema Claro. ahí. Hay un tema con la simetría también, como con el orden. No son 36 canciones a la mala, no es que hayan como skit y cosas así, o sea, son 36 canciones. Y son discos o sea, un proyecto de hip hop como, quizás esto puede sonar medio, no sé si conservador es la palabra, pero en una dialéctica algo más vieja. O sea, son canciones propiamente tal, no hay como mucho interludio. Y las canciones igual, bueno, algo que vamos a comentar después, yo quiero quedarme callado porque quiero darle las palabras a ustedes, es que aparentemente igual cambia un poco la forma de componer a medida en la que pasan los discos. Se asenta más el formato verso, coro, verso a medida que avanzamos, lo cual me parece bien. Y lo cual igual demuestra cierto, no sé si inmadurez, pero sí cierto desarrollo de oficio a medida que avanza el disco, lo cual Ujú. es como una experiencia un poco meta, ¿o no? Porque una cosa es lo que uno escucha en las letras sobre el viaje interior y la otra es lo que uno escucha, literalmente, como proyecto artístico y cómo va llegando hasta su resultado final. Ahora los invito a ustedes a dejar sus impresiones generales antes de entrar como a diseccionar algunos temas específicos o irnos disco por disco. ¿Qué les pasa a ustedes con esta obra? Y mira, a mí primero que nada en cuanto a la estructura, esto de que sean 36 temas, después para la gente que vea el documental se va a enterar un poquitito más porque es un tema importante en el documental esto de cómo se gestó todo, digamos, pero me parece importante que yo creo que primero es una obra única en el mundo a mi criterio personal en términos de la combinación que hicieron entre intenciones y estructura. Es una estructura que yo creo que va un poco a contramano no del hip hop en particular, sino como de cierta era que estamos viviendo en la cual quizás a veces es mucho más atractiva para la mayoría del público la música que es más digerible, que tiene un tiempo determinado de duración, que quizás es más lineal en un sentido de eso, es tipo un grupo, poner, imaginemos, de 5 raperos que están los 5 en todos los temas, bueno, en este caso no pasa eso para nada, y más allá de tener un recorrido claro, que es esto que mencionábamos de la aventura, un poco de Tesoros en la Tundra y de la búsqueda y el recorrido espiritual y emocional que tiene todo el disco triple, digamos, me parece que hay algo de profundidad a la cual no le tienen miedo para nada y que también yo creo que la trabajan desde un lugar que combina muchas de las cosas digamos, para usar alguna palabra, elevadas de la música y del hip hop, combinado muy con algo barrial, porque digamos, más allá de cosas que podemos ir rescatando, que seguramente las charlemos, hay algo también que recorre como eje, si se quiere, el disco triple, que me parece que tiene que ver con una atmósfera totalmente manejada por Turquiriarte, el productor, y por los raperos que van participando, pero que a la vez más allá de cómo ellos la van manejando, en ningún momento deja de tener como la huella digital de la ciudad de donde vienen, ¿no? Porque no es solamente un disco argentino, sino que dentro de eso es un disco rosarino, y cada vez más se va viendo, por lo menos acá en Argentina, que seguramente lo percibimos más por estar como más enterados de lo que es Rosario y demás. Nos damos cuenta también de que los artistas en Argentina están tomando mucho eso, como las raíces locales no solamente argentinas y de la cultura argentina, sino también de haber recorrido sus calles en determinado punto del país. Rosario, como sé que quizás no sepan tanto del tema, Rosario es, pero no por una cuestión negativa, sino porque no son de Argentina, Rosario es un punto del país en particular que está muy estigmatizado porque es una ciudad donde, para decirlo así breve y conciso, hay una situación de violencia muy grande por el tema del narcotráfico. La verdad que justo estos últimos años, fue como un foco muy fuerte de estigmatización de todos los jóvenes rosarinos, de la música rap en particular, y que ellos puedan como enaltecer a Rosario con una obra de arte tan 360, tan completa y tan compleja a la vez, me parece que es un poco un resultado buscado también. Entonces está bueno verlo desarrollado en 36 temas, ¿no? Y que no hayan perdido eso en ningún momento. Sí, y yo me quería agarrar un poco de eso también. En estos tiempos en que
el movimiento de la música, de los lanzamientos es muy rápido, de que se usa mucho el single, ahí sacando sencillo tras sencillo. Siento que mucho respeto por lanzar no solo un disco, sino que 3 discos, 36 temas, y que no pase como pasa con algunos artistas que van y te sacan de la nada un disco de 1 hora y media de 20 temas y que no tienen ni pies ni cabeza. Aquí tenemos 3 discos con 36 temas y que tienen toda una historia, una correlación, una progresión de ritmos, cada uno tiene su estética, se puede diferenciar completamente cada disco del otro, y que tiene una calidad que la verdad es que está todo el rato en alta, y no baja nunca, y siendo que es muy variado, maneja distintas temáticas, distintos estilos, distintos rapeos, de hecho, porque no todos los temas rapean todos, hay muchos temas en que rapean solo uno, o dos, o tres, y son unos cuantos, 4 o 5 temas en que rapean todos los del colectivo. Entonces, y aún así la calidad se mantenga siempre en alto, como que encuentro que es un trabajo es muy rescatable y que habla muy bien de la seriedad con la que ellos sacaron esta placa. Y también de lo que es hacer, con respecto a lo que decía Flor sobre Rosario, con respecto también a lo que es hacer como grimy en Latinoamérica. Claro que es un ritmo muy duro y que habla mucho de drogas y cosas así, y que son realidades que aquí también están muy vivas y que hacen mucho sentido a la estética de esos rapeos, como pasa también en Yeyo, por ejemplo, de Lil Supa, que suena muy acorde a la realidad que él vive. Claro. Sí, a mí me pasa que, bueno, naturalmente hay un choque, bueno, se asumen que estas realidades como que van de la mano con sonidos como el hardcore o el boom bap. Entonces igual es interesante como esta aproximación a unos sonidos menos de calle, si se quiere, más como de internauta, como West Side Campo. Claro. Como música un poco más, con un público más nerdeo, como lo que pasa un poco con el hip hop experimental también, y con la gente que celebra el hip hop experimental, incluyéndome, no lo digo de forma peyorativa. Claro que hay como una disonancia en tener este maximalismo y esta ambición estética con los temas que se tratan. Porque ese tipo de cosas en Chile como que en medio no pasan. Yo pido perdón, pero voy a sacar hartos referentes chilenos porque me parece que son ilustrativos al potencial que hay en Argentina, precisamente por el potencial más limitado que hay en Chile. Hay gente más vieja, quizás tú, Aurelio, que tienes más edad que yo, sabrás, pues, pero el disco de Hortadog, ¿cómo se llama ese que sale como un aeropuerto en la portada? ¿Entre los lo desconocidos? Ese mismo. Ese es como... 2007, Ese es como el 2007, referente. 2008. Claro. Ese es como el referente de hip hop, uno como anti-hardcore, como ya con un sonido más meditativo, más pensado, y también de una... Claro, tiene momentos que son casi como rozando el neo soul, como bien, Claro. mucha instrumentación. En un mundo, o sea, en un momento en el que en Chile el hip hop, el hardcore era la norma, así. Yo que nací en el 2001, igual tengo un recuerdo como de canciones de lyricistas que estaban de moda, que sonaban como en la radio, ponte tú. Incluso habían llegado al mainstream. Y también tenía un sonido bastante como lejano al hardcore, y más... Pues, el sonido lyricista era bastante particular. A mí, por ejemplo, el primer disco que sacaron, For Life, me pegó caleta. Me pegó caleta. No, si miro como lo escucho ahora, digo, ya no tiene nada como tan de especial, pero sí me sonaba muy auténtico, con mucha originalidad. Claro, y era este rap un poco que le digo yo, el rap chorrera, que pasa también en España, que son así como millones y millones y millones de barras, que a veces son como un poco sin conducción. Bueno, ahí Claro. el referente máximo es Porta, pues, que eran básicamente unos trabalenguas gigantes, como sin pies ni cabeza, y que era muy popular también en ese entonces. Sí.
Bueno, Sí, y también Hortadog, yo creo, dale. perdón que hay de meta opinión Sí, sí. sobre Chile, ¿no? Pero ponele, a mí me pasa mucho que en Argentina, viste, hubo una época en la que quizás lo más influyente, lo que reinaba como el hip hop en español era de España, pero también hubo previo, yo que soy un poquito más grande, tengo 31, hubo previo como una instancia de que el rap, como viste el típico hip hop real que se dice, era el chileno también, como que yo siento que van habiendo momentos Mira. en los cuales determinados lugares se van como convirtiendo en referencia a determinadas cosas en el rap, e incluso hay veces que uno escucha capaz, ponele acá, yo a veces me pasa que cuando escucho algo muy de rap bumbapero, me pasa de que me recuerda a cosas de Chile, digamos, ¿no? Y que nada, uno va viendo, ponerle el Tiro de Gracia, por ejemplo, para Argentina fue una referencia por muchísimo tiempo de cierto tipo de hip hop, y yo creo que se va dando esto de que cada territorio va absorbiendo de forma distinta distintas creaciones del hip hop estadounidense o gringo, lo que sea, pero también yo creo que estamos en un momento en el cual, y por eso quizás brilla también un poco dentro de lo más grimy, Tesoros en la Tundra, que también hay mucho de Latinoamérica creando, no solo tomando influencia de afuera, luego de un proceso de ya décadas de hip hop tiñendo un poco Latinoamérica, que creo que es eso, ¿no? Lo que hace, como ponele, si hablamos de discos del 2024, el de Mir Nicolás, Espinetaje Intenso, también sucede eso, ¿no? Como obviamente es un género de origen estadounidense, pero hay algo de una intencionalidad, más allá de los samples y las referencias, de como que sea una creación argentina, que yo creo que se van dando hitos en la discografía del rap argentino que van generando eso. Para mí, las tres partes de Tesoros en la Tundra son algo, viste, como decía, como no solamente muy argentino, más allá del género que es de otro lado, digamos, es como a través de un lente muy argentino, muy sudaca, digamos, y específicamente rosarino, también en determinados sentidos, pero se va dando, viste, como que en distintos momentos distintos países van brillando a partir de distintas cosas que se van sucediendo en su territorio musical, digamos. Claro. ¿Tiene algo que decir, Aurelio? Porque si no, yo lo invitaría a pasar a Odisea. Sí, démosle. Bueno, Odisea, el más oscuro, el más drumless, el más... ¿Qué otro epíteto puede ser? A mí se me hace Odisea Eh, muy como una carta de presentación, como de lo que es el proyecto. Como siento que es muy introductorio. sí, bueno, igual hay algo que no comentamos, que Golden Boy se había hecho un disco antes, que se llama El Nuevo Punk. El nuevo punk, que no tiene nada que Sí, ver con... que no tiene absolutamente nada que ver, un disco de trap bien como entre agresivo, pero al mismo tiempo es como luminoso, es una combinación bien extraña. No sé si ustedes tienen algún rollo con ese disco, les gusta, les interesa, El Nuevo A mí Punk. me gusta, pero me parece a años luz, ¿viste? Yo creo que es eso lo que sucede. Es como que hay un espacio en el medio, siendo que los Golden se toman aparte su tiempo para, ¿viste? Para sacar cosas juntos. Yo creo que lo que sucede con Tesoros en la Tundra, más allá de el proceso que fueron teniendo ellos como agrupación, yo creo que se nutre mucho de los distintos recorridos musicales de cada uno de ellos, ¿no? Porque pensemos que, por ejemplo, en el medio también tenemos un disco de Baroner, uno de los miembros de Golden Boys, que para mí es uno de los discos, de los mejores discos de rap argentino de un tiempo a esta parte, que es Spectacular Raps, que también está producido por el Turco Iriarte. Lo mismo Sirio, ¿no? Que tiene como una linda como colección de temas que se ve, si se quiere, mucha más conexión entre quizás lo anterior de Golden Boys y Tesoros en la Tundra con Tesoros en la Tundra y otros trabajos solistas de ellos, digamos. Como que yo creo que lo que nutrió mucho en el medio y lo que terminó resultando en esto que yo coincido que es como más una carta de presentación que se va desarrollando track a track en Odisea. Yo creo que lo que pasa es eso, que vamos viendo quizás todo lo que ellos fueran aprendiendo, pero también como afilando, si se quiere, de cómo hacen música, de cómo escriben y de cómo ven la escena también, ¿no? En Odisea se nota mucho eso, como para llegar a esa carta de presentación hay un recorrido conjunto, pero también nutrido de un trabajo individual por parte de cada uno de ellos, que no hizo que se distancien, sino que se unan más porque veían la alquimia que eso podía generar después todos juntos. Claro.
Claro, o sea, bueno, igual fue bien mediático, o sea, no sé si mediático es la palabra, pero fue bien anticipado lo de Tesoro en la Tundra. Uno puede ver reacciones en directo en plataformas como Radio Music y sí, pues hay como cierta antelación a lo que va a pasar, eh, al proyecto mismo, a esto de los tres discos. Hay gente que deliberadamente ignora un poco el primero. No sé si han escuchado eso, que se supone que hay una segunda trilogía que debería salir este año, o empezar a salir este año. Eh, entonces, claro, como que da la impresión, y está en el documental también, que se reenfocaron y dijeron como ya, o sea, estas son nuestras capacidades, esta es la forma en la que podemos plantarlas de mejor manera. Y de ahí que le Sí, o sea, fueron tirando por adelante. escuchando el nuevo Punk y después escuchando Tesoro en la Tundra, creo que realmente como que en este estilo, en esta forma de rapear y sobre estos ritmos, creo que sacan mucho más a flote y a relucir sus capacidades como raperos. Sí, pues, sí. O sea, Sí. todo, como una integridad artística general. Sí, aparte me pasó que escuché primero Tesoro en la Tundra y después escuché el nuevo Punk y se me hizo claramente muy extraño. Son proyectos muy distintos. Sí, Sí, Eh, total. no. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes con Tesoro en la Tundra? Yo siento que, si está lo de la carta de presentación, siento que hay cosas que mejoran mucho después, pero eso solo uno se da cuenta en la medida en la que escucha los que vienen después. Si es que no, es difícil como encontrarle los comillas fallos a la primera parte. Porque no digo que esos fallos realmente existan. Sí hay como oficio que todavía no está realmente pulido al 100% como sí se presenta después. Y sí siento de nuevo que es el disco más comprometido con el drumless. De hecho, que diría que es como el único que es 100% drumless, o quizás 90% con un poco del boom bap, aunque el drumless igual como que viene del boom bap, entonces es un poco redundante claro. hablarlo en esos términos. Eh, pero sí, y es como quizás el de los rapeos más complejos también. Eh, una dialéctica y un flow que se tiene que, de nuevo, que es como una de las competencias del drumless, como acompañarse con nada, con una base que es muy etérea y que de repente no tiene dónde afirmarse, y es sobre eso sobre lo que rapean. eh, y también es el que tiene como, de nuevo, como es el inicio del viaje, el que tiene los conceptos también un poco más, no diría abstractos, pero sí quizás menos conectados entre sí mismos. Eh, Ujú. hay como varios, hay como varios tiros al aire entre las líneas temáticas y narrativas que siguen estos tres discos. No todos terminan de abordarse, unos sí y unos no, eh, pero más o menos están como todos presentes. Y eso, y el disco más oscuro, esa psicodelia de la que siempre se menciona en Serendipia, yo creo que aquí también está, pero es como una psicodelia como bien oscura, bien cargada, bien densa, eh, Claro. y que es muy interesante también, por cierto. O sea, Sí, Sí, no sé qué les aparte, pasa. no, Odisea tiene también, aparte, la mayor cantidad de invitados en producción, que eso me parece importante también, como que siento que el viaje, esto que podemos decir reflexivo, espiritual y demás, yo creo que también es como un poco hacia afuera, pero también hacia adentro del grupo, eh, porque uno ve que está Kido Beats, que está Bishop One, ¿no? Que está productores que no son el turco, mucho más presentes en Odisea, y por eso siento que también como se va profundizando a través de los tres discos como el laburo de ellos particularmente como agrupación. Sí creo que aparte hay como, más allá de que como todo uno puede leerlo un poco como una carta de presentación, también se permite licencias que ya al tercer tema, por ejemplo, tenés un tema donde no están la mayoría de los Golden Boys, y tenés, por ejemplo, temas como Latin Grimmy, que es aparte un tema que vino acompañado con un video muy piola, que también como que ese sí me parece que es como un poco un menú de lo que uno puede encontrar en Golden Boys, pero que sin embargo todo eso después se va profundizando a la vez que, como vos decís que coincido, va pasando un poco esto de que se terminan puliendo, si se quiere, algunas herramientas cada vez más a lo largo de la trilogía, eh, pero que yo creo que es como un poco Odisea el cómo, o sea, como no solamente el arranque de cierto viaje, sino también como cómo estaban ellos antes de arrancar ese viaje, ¿no? Como que siento que resalta algunas cosas de la experiencia de ellos y de su experiencia siendo Golden Boys hasta ese momento, que después terminan siendo cada vez como más punzantes, si se quiere, las descripciones de cómo
fueron atravesados emocionalmente, espiritualmente, políticamente, artísticamente en los otros dos discos. Sí, a mí me gusta mucho cómo se aborda este disco en cuanto al grupo, cómo está repartido, de que claro, tenemos temas como Latin Grammy, de como que rapean todos, pero también tenemos temas como Libra, por ejemplo, que está solo Bruno Incroini y Yele Kouji, que también lo rescato mucho porque siempre como que siento que uno se fija, o al menos a mí me ha pasado que me he fijado mucho más, por ejemplo, en Barones o en Troubles, pero también están estos otros dos raperos que también siento que sacan mucho a relucir como lo que tienen para ofrecer. Y me gusta la forma también en que empieza con Así Llegamos, que también siento que es como un poco como un resumen, no sé si es un resumen, pero esto es lo que tenemos. Uh-huh. Y que me hace también pensar en muchas otras agrupaciones de varios miembros, por ejemplo, de acá en Chile, como Mente Seria Group, o en su momento de Kiltros, o en España Space Amu, que también han sacado discos con cinco raperos entre medio y nada, me gusta mucho la forma en que se aborda esto en el disco y también en cuanto a las temáticas, que son muy variadas también. Sí, porque aparte esto de que tenga como vos decís, temas que eso, que quizás hay un solo MC o dos, yo creo que lo que tiene de sorprendente un poco, que me parece muy estilo Wu-Tang, es cómo ellos se permiten como rincones de intimidad dentro de discos que son colectivos, ¿no? Que hay temas, especialmente hay un tema de Bruno Introini, ¿no? En Tesoros en la Tundra, que es como realmente muy al corazón, y que es un tema de él, digamos, que también encaja perfectamente en la estructura de lo que es Tesoros en la Tundra, por lo que la trilogía quiere narrar. Y esto que vos mencionas de cómo va funcionando, yo tuve la posibilidad de entrevistarlos y de charlar con ellos varias veces, y algo que les he preguntado es cómo se repartían las instrumentales, ¿no? Porque también pasa que les quedan pintadas a cada uno de ellos, como que siento que Claro. están muy bien elegidas para quién iba qué instrumental. Y les preguntaba justamente porque yo hacía puente con lo de Wu-Tang Clan, y les contaba que Wu-Tang había su funcionamiento, viste, era como batallar por el tema, como y ver a quién le queda mejor el talle del instrumental, digamos, viste. Y ellos un poco me decían como que no era tan así directamente, pero que sí, digamos, como había una cuestión de que partir de la base de que no todos tienen que estar en todas las instrumentales y de que eso va a darle más virtud al disco. Entonces quizás había veces en las que ellos decidían no formar parte de cierto track porque sentían que ese instrumental era territorio de uno o dos MCs por lo que estaban diciendo o por cómo les encajaba el beat, digamos. Para mí hay algo muy lindo de ellos, de que realmente se ve no solamente un cariño entre ellos muy fuerte al hablar con ellos, pero digo, en su música por todo esto que estoy mencionando, sino también como un respeto y una admiración de tener esa humildad, si se quiere, de decir como, no, este instrumental le queda mucho mejor a vos y quizás si estoy yo, termina siendo como desbordando, viste, demasiado. Y creo que eso también le da aire a la trilogía, como que si fuese todos todo el tiempo haciendo todo, sería mucho más ruido, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, encuentro que hace que sean los discos mucho más dinámicos y eso también lo hace más digerible también al momento de escucharlos. Y recordaba un momento en una entrevista donde uno de ellos, creo que era Baroner, hablaba y decía, no sé, que pasaba mucho que llegaba un compañero de él de Golden Boys y le decía, oye, mira, traje estas barras, se las mostraba y él quedaba como tan maravillado que decía, oye, yo tengo que hacer algo igual de bueno que eso. Entonces, como claro, que se suben la vara entre ellos. Eso los motiva constantemente una competencia positiva. Claro. Tal cual, Sí. y aparte es muy lindo verlos hablar, que ya lo van a ver en el documental, todo chivo para que vayan a ver el documental, por supuesto, pero que ellos se admiran mucho. Hay veces que los escuchás diciendo, para mí, viste que es muy típico de rapero decir los mejores raperos son mis amigos, pero en el caso de ellos, siendo que son raperos realmente inigualables y con mucho talento y con mucha crudeza y con mucha delicadeza a la vez, escucharlos hablar entre sí de por qué su amigo su compañero de agrupación es el mejor rapero del país, es con cierta sinceridad que después encima en los papeles, en los discos, digamos, se demuestra, ¿no? Sí, pues, sí, o sea, ¿qué
¿Qué banda? Bueno, Wu-Tang Clan nomás, porque estoy pensando en otros proyectos de rap colectivo o proyectos artísticos en general en la que uno tenga dos fuerzas tan grandes disputándose el territorio, pero con esa capacidad de hermandad. No sé si se le ocurre un ejemplo, pero es que claro, Wu-Tang Clan como le digo, por el carácter intrínsecamente violento que tiene su música, violento en el buen sentido, no me estoy Sí, escandalizando sí, claro. por la música del Wu-Tang. Eh, claro, es como un ejemplo que no viene mucho el caso, pero pienso no sé, ¿qué puede ser? Pasa que yo ponele los ejemplos que se me ocurren a mí son de agrupaciones, tipo ponele, imagínate, A Tribe Called Quest. Son agrupaciones donde los Ya, roles están definidos de todas formas. Claro, No hay sí, como sí, sí. ceder tanto, ¿viste? Como yo creo que eso es lo que pasa, que en Wu-Tang claro. y en los Golden hay otros espacios donde uno lo puede ver, ¿no? Ese tipo de cosas. Acá en Argentina por lo menos se me ocurren ejemplos de agrupaciones o duplas donde se ceden el bastón, si se quiere, para esas cosas o que van viendo como eso en pos de el resultado y incluso el proceso de trabajo de las instrumentales, qué conviene y cuántos y quiénes conviene incluir. Pero yo creo que en general el promedio en las agrupaciones es medio roles definidos, incluso tipo, si cierta instrumental es de determinado estilo, bueno, queda mejor tal. Entonces como que ya en ese sentido también roles, ¿no? Acá está como todo mucho más equitativamente distribuido en estilos, entonces tenés temas súper como full de ponerle el típico drumless ácido, nocturno y como así húmedo, que los podés encontrar rapeando a todos, pero en distintos momentos quizás. Sí, a mí se me ocurre un ejemplo de aquí en Chile, por lo menos, que es Mente Saya Cruz, que también Claro. es una agrupación de 4 raperos, en su momento fueron 5, más un DJ, y que lo divertido de Mente Saya Cruz es que todos son beatmakers, entonces los beats son el disco entero se reparten de beats de cada uno que ha hecho, todos Mm, hacen beats, todos tienen trabajos también de manera individual, cada uno tiene como por lo bajo 3, 4 discos en solitario, aparte de los discos de Mente Saya Cruz, y también como que obviamente no rapean todos en todos los temas y imagino que también ahí debe haber como una buena conversación de, no sé, pues de, oye, mira, hice este beat, yo tengo y se las deben ir pasando, yo creo que te queda mejor a ti, o en este tema quizás como rapeas solo tú, Claro, porque y en general, así. viste, la conducta de repartija, incluso más en ese tipo de casos que decís vos, que hay beatmakers que también rapean, suele ser más tipo Beatles, viste, como canta el que la escribió. Y me claro. Claro. parece que hay un montón de casos en los que es así, o por lo menos hay una cuestión medio de eso, de repartija de roles distinta. Acá es como yo creo más orgánico como sucede, ¿no? Como que yo creo que se da en el proceso y eso, escuchando a los chicos quizás te das cuenta de que para cierta instrumental había arrancado a armar algo X de los pibes de los Golden y que después terminó eso no estando en esa canción porque quedaba mejor que no esté y se consensuó, digamos. Sí, o sea, bueno, no, bueno, y además todo esto es sus respectivas individualidades, pero también la suma de sus partes. Lo mismo que comentaba en Tribe Called Quest o Outkast, como que hay un sonido Outkast, hay un sonido Tribe Called Quest, que es, digamos, uno, el otro y además la suma de ellos. Y yo diría que Claro. con Gondel Boys pasa lo mismo. O sea, así como hay, quizás Veroner es como el que más, no diría que desentona, pero el que está más lejos del promedio. No sé si les pasa lo mismo. En Tú su dices como flow, su tono de voz. un poco más arriba. No necesariamente, es el más distinto. O, Sí, Como que sí, es más distinto. sí. Sí, a mí se me hace, claro, a la primera como que siento que no sé si sea el que, no sé si resaltas la palabra, pero se me hace igual que es un poco más experimentado y creo que igual, al menos en las entrevistas que he visto y todos, igual se le siente como una especie como de líder natural y de manera muy positiva también. De todo este clan, que en el fondo tampoco no, creo que tiene que funcionar así de alguna forma, porque no serviría que estuvieran todos hablando al mismo tiempo. yo creo que Claro. en términos de rapeo, de flow, por ejemplo, yo creo que sí hay cierta cosa, cierto aura que los une a todos. Sí siento que hay un par que un poco se salen de esa línea, si se quiere, por momentos. Yo también considero, lo he dicho en muchos lugares que he hablado de los Golden infinitas veces, Baroner tiene una forma de escribir
que es distinta para mí. Más allá de que, por ejemplo, a mí Sirio y Troubles me parecen una locura a la hora de rapear y de componer también, yo tengo como una especie de debilidad por la pluma de Baroner, como más allá de su talento para rapear eso, hay algo de Baroner que para mí es muy único, que lo ha demostrado en los 2 discos que ha sacado con el Turco, por ejemplo, ahora el 2024 salió también Fiebre de Oro, que me parece un disco sumamente especial también, y también muy adelantado a un montón de cosas. A mí lo que me pasa es que no sé si lo siento como líder natural o como un distinto a los demás, pero sí me parece que todos resaltan en su estilo, pero que Baroner en particular, hay algo de su pluma que me parece que es como que cuando está en un track es inesquivable admirar cómo escribe. A mí por lo menos me pasa eso. Después igualmente me parece fundamental porque hay algo que hace a los Golden de forma indiscutible una cosa única, que es la producción del Turco Iriarte. O sea, para mí hay algo del alma que más allá de quiénes rapean, cuántos rapean, digamos, yo siento que la cuestión de cómo, de los métodos de producción del Turco, de como los principios musicales del Turco, de lo que quiere aportarles a los pibes también, como siento que la música que él hace un poco la hace para sus amigos y para que ellos disfruten y puedan lucirse, está tan bien logrado. A mí me parece una locura y de hecho vengo hablando hace muchos años de Iriarte, no solamente como la persona que mejor ha conjugado los estilos de, por ejemplo, Nicolas Craven, de The Alchemist, como que siento que conjuga de una forma muy piola todo eso con un espíritu igual muy argento, y además a día de hoy sería irrisorio decir que no es el mejor productor del hip hop argentino, solamente acompañado quizás por alguien tipo Mir Nicolás en su rol de productor o alguno que otro, digamos, pero para mí es muy importante cómo se lucen los chicos de los Golden sobre las instrumentales de él particularmente. Sí, la verdad es que coincido bastante. También hay que destacar que si bien hemos estado mucho hablando de los rapeos, todo lo que conforma esta trilogía y todas las cosas positivas que hemos dicho es el sonido de esta y es el sonido en cuanto a en los temas de producción. Según entiendo, Iriarte, antes de estar trabajando en esto, mezclaba música electrónica, reggaetón. Sí, venía de otro palo. Sí, venía de otros estilos y llegó y nada, y son producciones de primer nivel. Sí, que aparte creo que no solo son una alfombra, digamos, por donde ruedan los rapeos de los chicos, sino que las instrumentales en sí mismas cuentan cosas, tienen relatos en sí mismas. Se ve desde Tesoros en la Tundra y se puede ver en otros trabajos de Baroner y cómo fue evolucionando. Para quien no haya escuchado el disco de Baroner con el Turco, el último que salió, se los propongo porque ahí me parece explícito esto, las instrumentales tienen vida propia. Pero además es un estilo muy adecuado para cómo rapean los chicos y lo que dicen. Sí, sí, no, naturalmente. Es el más legible quizás. Bueno, de nuevo, insisto, como que si uno armara como un mapa de círculos concéntricos, claro, siento que Baroner es como el que sería más, el que quedaría más lejos, como que los otros logran cierta simbiosis. Y de hecho uno de mis temas favoritos de toda la trilogía es, les digo el tiro el nombre, pero es del Serendipia. Oasis. Bueno, que es como un... Oasis, ¿no? Que es Baroner solo. No, es Atenas 2004. Sí. Que también es como uno de él. Sí. Sí, Si de quieren hecho yo pasamos... cuando entrevistamos a los Golden, una de las veces que charlé con ellos, como que tuve que elegir qué canciones poner durante la entrevista y yo elegí una que estén todos y la otra fue Oasis, que está solo Baroner, porque me parece que encierra un poco el espíritu del disco siendo uno solo, que eso me parece que es una habilidad tremenda. Oasis es increíble, Claro. es un temazo. Sí, no. Sí, y bueno, y también de los temas en los que están todos, yo creo que mi favorito por lejos es del Serendipia, que es Narcomenudeo. Sí, Me parece, qué tema. me parece una locura, los cambios de beat entre medio, entre drumless, después baterías pesadas, estos Sí, son y como también, guitarras eléctricas, como... sí, también creo que eso, como que más allá de todo esto que por lo menos estamos comentando y que a mí en particular me pasa con Baronar, a mí me pasa también que
al oírlos y al verlos, y especialmente al verlos, siento que esa cuestión que mencionábamos del líder natural, se la siento más a Sirio yo, Ah, ya. que siento que un poco también se sale del molde, si se quiere, en la general de los Golden por momentos, porque creo que es un pibe que tiene una lectura del mundo muy especial, que se lo notaba ya en ese sentido con sus trabajos propios también, digamos, ¿no? Pero que creo que tiene temas en específico, el Cairo, por ejemplo, que él es un protagonista ahí, eh, que me parecen también quizás no con el estilo de Baroner, sino con otro, pero que también creo que son pibes todos, la verdad, que amoldan el lenguaje a lo que quieren decir, pero también a su propia personalidad en cuanto a cómo lo rapean, ¿no? Con Bruno y Troini se nota mucho también, que son, viste, pibes que eso, que tienen como ese talento de quizás te llama la atención más uno u otro, o cada uno, viste, con su gusto, como que te llama la atención más uno que otro por momentos, pero que creo que todos con sus estilos colaboran al grupo, y eso me parece interesantísimo. Como que no hay una búsqueda de brillar y de brillar solo, opacando, sino que es todo el tiempo como arengarse a que lo que importa son los golden, ¿no? Y que sí, yo quizás no me expresé bien cuando saqué Abortadoja al principio, pero era por eso, era como este hip hop que es como intrínsecamente positivo y que un poco igual es una declaración de principio, en un mundo en el que hay tanto, incluso Drameless, que es como más, no hardcore del Total. género hardcore, sino de actitud. Sí, como Entonces, más crudo. claro, que esto también lo tiene, sí, pero es como una crudeza que va más en la estética oscura, y eso es más reflexivo también, Sí, de hecho, intrínsecamente. tienen muchos momentos muy románticos en el sentido, Sí. si se quiere, filosófico de la palabra, de mucha intimidad, de mucho piel a piel del oyente con lo que está rapeando quien está frente al micrófono, ¿no? También. Entonces, tiene esa habilidad de usar la oscuridad con ese talento quirúrgico, ¿no? También es muy de ellos. Sí, a mí igual me gusta que podría, por la estética sonora del disco, muchas veces perfectamente podría irse como muy cargado a un mensaje muy pesado, quizás como muy cargado a las drogas o cosas así, pero siento que son temáticas que abordan de manera muy minuciosa y delicada y que las combinan con otras temáticas que muchas veces se dan mucho más a lo espiritual, a cosas más, a realidades más íntimas, como otro tipo de mensaje que siento que les queda muy bien como el equilibrio de distintos tópicos dentro del disco. Sí, aparte porque esto que decís me parece re importante porque yo creo que ellos son muy conscientes de, no te digo la responsabilidad como si fuesen el presidente de la nación, pero sí de ser fieles y leales los principios que tienen, ya sea artísticos o éticos y morales, digamos. Entonces, ellos lo que hacen, que es muy interesante, es escribir desde su experiencia. No están fronteando ni forzando nada que no tenga que ver con su identidad, ¿no? Más allá de que se involucre la ficción y demás, yo creo que nada, es muy respetuoso del arte que están haciendo, ponerle esa voluntad de hablar de su experiencia, como en ningún momento, más allá de que uno les crea o no, que me parece que sería muy raro que alguien escuche el disco y lo piense forzado, digamos, o lo piense irreal. Yo creo que pintan tan bien su vida, donde viven, la música que escuchan, que me parece muy leal el arte que hacen, especialmente en Tesoros en la Tundra, a ellos mismos, a su funcionamiento, a sus dinámicas, a sus inquietudes, a las cosas de las que están a favor y las cosas en contra de las que se plantan, porque digo, hoy en día también hay mucho más rap dando vuelta, en Argentina, en Chile también seguramente, que hace no sé, 10 años, ponele 15 años. Entonces te encontrás de todo en esa atmósfera, en esa escena, y ellos se plantan muy firmes ante, como en contra de, digamos, el fingir y el querer como verse real. Ellos van mucho por eso afrontan tan bien la tragedia y afrontan también la vulnerabilidad necesaria para escribir sobre esos temas. Sí, y encuentro que ahí también hubo algo que como al menos yo percibí fueron de mis primeras impresiones al escuchar este disco, que todo lo que ellos cuentan suena muy creíble. Realmente no, en ningún momento
se siente forzado ni que están queriendo inventarse una historia o personaje. Realmente suena a que están rapeando como sus realidades y lo que les sale. Sí, incluso viste las referencias que hacen, las rimas, son referencias que se les notan muy cercanas, no son como, bueno, estoy revoleando tipo name dropping cosas, sino que se los nota comprometidos con lo que ellos están diciendo. Claro. Y son referencias ñoñas, desde Indiana Jones hasta Battlestar Galactica. Sí. Claro. ¿Quieren pasar a Serendipia? ¿Cómo no? Sí, sí. Serendipia, un disco ácido, psicodélico. Me llama mucho la atención que tanta gente lo haya mencionado, pero es que es verdad, tiene como esa acidez, perdón por la terminología rockera, pero muy propia del rock más ácido, como del garage psych, tiene como esa pasta en el sonido, como ese carácter medio sucio, que uno esperaría de alguien como, no sé, por una banda como Vanilla Fudge, por ejemplo. Estoy hablando estrictamente de diseño de sonido, no tiene nada que ver con el hip hop ni nada, pero está presente. Sí. Y tiene eso, y yo lo encuentro para irse de poto. Sí, Porque realmente. además, No, dale dale. nomás. Ahí. No, que además la calidad se sigue manteniendo, entonces verlo en esta nueva dinámica de sonido, naturalmente es muy interesante. eh, y eso me encanta. Insisto, es mi favorito de los tres. Los temas los encuentro más centrados, esa mezcla como entre la decisión de la agresividad del boom bap, pero todavía los recursos o sea, más que los recursos, como las leyes y la disciplina artística del drumless, conjugados todos, y además en este nuevo sonido que es tan único, y de nuevo, perdón por el fanatismo, pero estos dos temas que resaltan para mí, que son los como de Baroner como protagonista, puta, le dan una integridad así, no sé, que creo que no, es muy única también, porque literalmente es el punto medio entre los otros dos. Entonces, para mí es un disco completamente irresistible y, bueno, como cualquier Odisea, es como la parte que más vale también, pues la parte media. Y de hecho a mí también me llama un poco la atención que se llame serendipia, porque serendipia entendiéndose como un objeto, o una persona, algo, un elemento, como tan perfecto que no se puede entender como real, ese es el significado de la palabra. eh, claro, suena como algo que está en la meta, pero igual como que uno ve que aquí se desarrollan esos conceptos, ¿qué es la serendipia? Y que aparece esto que a Agustín le encanta, que es lo de los tesoros invisibles, eh, Uh-huh. que son los ya mencionados. Y el éxtasis es como el éxtasis de haber llegado a ellos. Eh, ¿Qué les pasa a ustedes con esta obra maestra dentro de una obra maestra? Yo lo pongo así porque de verdad lo encuentro único. Siento que es un poco un punto aparte. No lo digo tanto exagerando, yo sé que suena como un fanatismo mío, pero obviamente Tesoro en la Tundra ya es como quizás el proyecto más ambicioso de la historia, no solo del hip hop argentino, sino quizás también latinoamericano. No sé si es tan complejo decir eso. ¿Qué puede ser a la altura? Quizás como los dos discos de Cancerbero, algo así puede ser. Claro. Pero fuera de eso, como entendiendo Tesoro en la Tundra como los tres, también hay un tema con este en particular, que lo encuentro demasiado único. Casi que Sí, funcionaría solo. yo creo que lo que te pasa, para mí es por cómo está construido como Serendipia el punto de inflexión en la trilogía, ¿viste? Como yo creo que es eso, es como el punto de descubrimiento que después permite Éxtasis. O sea, sin Serendipia es como que nunca hubiesen llegado a no solamente el disco Éxtasis, sino a todo lo que se plantea en las narrativas de Éxtasis. Porque yo creo que esto que vos mencionás de los tesoros invisibles, vale el chivo también, lo que me parece es que justamente eso, digamos, este disco, esta fracción de Tesoros en la Tundra en particular, es para mí el ADN, si se quiere, del título por lo menos, pero además de como el eje de la aventura, ¿no? Si uno piensa como incluso en el recorrido del héroe, este es como el nudo, si se quiere, que permite el desenlace después, que es un nudo de tragedia en cierto sentido, pero que es un nudo también que sin ese nudo no hay un desenlace tan piola como el que está en Odisea, en Éxtasis. Y particularmente yo creo que el sonido acompaña, todo esto que decías del sonido de Serendipia, me parece que acompaña por eso también, porque es como, y el título de Serendipia en particular,
me parece que hay algo de encontrar los tesoros en la tragedia, de encontrar como la luz en la tundra, ¿no? De encontrarse valorando cosas hiper pesadas en términos emotivos, como la amistad, como la lealtad, como la familia, como el amor, ¿no? Y vivirlo a través de tragedias, pero a partir de esas tragedias como encontrar ese tesoro, y particularmente, como les decía al principio, ¿no? Se plantea mucho la tundra como rosarina, ¿no? Como en la oscuridad que los rodea en la sociedad de Rosario y de Santa Fe, que me parece que un poco es lo que hace que el disco sea tan como espeso en cuanto al contenido de superar la tragedia posterior, ¿no? Como de encontrar en el medio de como el caos, en el medio de la oscuridad, poder encontrar lo que luego se valora y se pone en valor, mejor dicho, en éxtasis. Yo creo que va un poco por ahí y coincido que podría funcionar solo. De todas formas, es increíble lo que pasa con Tesoros en la Tundra, porque yo creo que cualquiera de los 3 discos podría funcionar solo, pero que están encadenados de una forma admirable para que funcionen juntos, y por eso me parece que Serendipia es tan fundamental, porque es lo que une un poco las inquietudes del primer disco con las conclusiones del tercero un poco, y tiene puntos muy fuertes emocionalmente este disco. Tiene algunos de los temas que para mí son los mejores también de la trilogía, y tiene como puntos muy filosos en lo emotivo, que traducidos a la letra, viste, a veces es como medio piel de gallina, ¿no? Como en este disco, por ejemplo, es como, yo creo, el disco en el que más se luce también Bruno Introini, a partir de ese contacto con la emocionalidad, pero tiene, la verdad, un montón de temas que desde distintos ángulos abordan temas fuertes. Sí, a mí al menos también también me pasa mucho eso que decía Flor, que a pesar de que es una trilogía y que todos los discos funcionan juntos, también siento que por separado funcionan muy bien, y claro, y Serendipia yo siento que es un caso aparte. Realmente siento que de los 3 discos el que tiene como un sonido más, ¿cómo puedo decirlo? Como más intencionado, como que realmente Serendipia suena muy a Serendipia. Siento que es el que más se permite experimentar. Suena ácido, suena psicodélico, es pesado. Siento que ellos se acomodaron muy bien en sus rapeos sobre este estilo, y que no hay, que lo que les quedó de resultado es simplemente un discazo, y que da para mucha conversación. Sí, incluso creo, agrego ahí un pequeño asterisco a lo que está diciendo, porque me interesa, como podrán apreciar, siempre resaltar el trabajo del Turco Iriarte. Creo que es el disco en el que también el Turco es más él mismo. Quizás me equivoque, pero siento que también, si tuviese que recomendar un disco para entender, no sé si para empezar a escucharlo, quizás ahí recomendaría otro, pero para entender al Turco Iriarte, yo creo que recomendaría Serendipia, porque es el disco en el que para mí, en la producción, lo propuesto es lo más difícil de lograr, y que se logra con todo, digamos, con todo éxito. Sí, sí, completamente. Si bien Odisea y Éxtasis tiene muchos momentos, bueno, si bien todas las producciones son impecables, muchas de ellas son un poco más minimalistas, por así decirlo, en el sentido de que eh, es más que nada, no sé, un loop que tiene distintos tipos de cambios, pero creo que en Serendipia hay toda una propuesta en temas de producción, pero increíble, unos cambios de beats y momentos que son muy emocionales en el tema de la producción, y que yo creo que son muy complejos también. Sí, o sea, es Complejos que de lograr. sí, es que es la complejidad natural con la que traen, sí, igual es hip hop complejo, o sea, es difícil de rapear, es difícil estilísticamente de materializarse, de ahí vienen las menciones continuas del Turco también, o sea, no es solo como, no es solo una estilización que está muy bien lograda y que es muy como placentera de apreciar, sino también como una muy compleja en sí misma. También no sé si han visto, bueno, esto igual es algo más de prensa, no tiene por qué saberlo, pero hay todo un rollo con el sample análogo de este disco, porque hay mucho que está hecho con vinilo. eh, Entiendo que es la mayoría, no sabría decir un Sí, sí, porcentaje. él trabaja mucho con lo analógico. Sí, que igual se siente naturalmente. Sí, sí, es O otra sea, esencia, ¿viste? es algo Sí, palpable, claro. Y tiene que ver de nuevo con estas referencias nerd que decíamos, o sea, es otra
como lo digo, es otra el ejercicio del digging, que eso también está en el documental, es bonito, po. Es bonito como llegar y hasta dar finalmente con no solo con el sample adecuado, sino con el vinilo del sample adecuado. Claro. Y eso también es un ejercicio nerd. Sí, esto es un proyecto bien nerd, como de escarbar, tanto en las referencias, como en las temáticas abordadas, Sí, ¿no? como en los sonidos, Y como en los referentes. lo lindo que es llegar al sample adecuado, muchas veces escuchando un vinilo del que no tienes idea que tiene dentro, que simplemente porque es de tal artista o imaginas que es de tal género, ya te puede dar una guía de qué es lo que te puedes esperar. O también que lo mencionaron en una entrevista, cuando encuentras un vinilo que tú ya ocupaste alguna vez y que lo encontraste en internet y lo encuentras en físico, y es como Sí. encontrar una joya, sí. Es como, y que son discos que muchas veces no valen nada, o sea, porque no son discos que son altamente reconocidos en la historia de la música, son discos que quedaron ahí. Sí, total. Y aparte también yo creo que hay una dedicación al tratamiento del sample que no tiene atajos, digamos, no se toma ningún atajo, ninguna licencia de la ley del menor esfuerzo, ni nada de eso, sino que los temas y los discos elegidos para samplear, primero que nada, hay un motivo por el cual fueron elegidos, y además no se usaron de forma simple como masticado para que nosotros encontremos el sample y digamos, qué buen sample, sino que está usado en pos del resultado de la canción. Claro, igual que las letras, igual que las referencias. Absolutamente. Sí. Oigan, usted, no sé en qué momento preguntar esto, pero lo voy a preguntar ahora porque me acordé. ¿Qué les pasa con estas referencias continuas al Wu-Tang Clan que hay? Que adhieren a ellas, les parecen un poco fuera de lugar, les parecen exageradas. A mí se me hace como bien como, no sé, adecuadas, lógicas. Se me hace muy como, claramente les debe gustar mucho Wu-Tang Clan, es casi, se me hace como una especie como de fanatismo, como tengo que meter esta referencia a Wu-Tang Clan porque me encantan y no puedo evitarlo. No, pero yo decía entre la gente cuando comenta esto. Cuando la gente hace la referencia a Wu-Tang Clan con... Claro. Como hace el enlace entre Golden Boys y Wu-Tang Clan. Así es. Yo, mira, lo que creo... No, sí. Es que yo encuentro que se da de manera como bastante natural, que siento que ellos mismos tienen mucha referencia a Wu-Tang Clan, desde el mismo logo de Golden Boys, ya encuentro que apunta un poco para allá, ¿cachai? El tema de que sean 36 temas, las temáticas, referencias como referencias de películas, cosas así, como que ellos siento que ellos tienen muy dentro el Wu-Tang Clan, y bueno, y me parece como más que adecuado que así sea, y lógico. Son una agrupación de varios MCs que tienen como todo un proyecto y una visión, y que claramente deben estar muy inspirados por todo el boom que fue el proyecto de Wu-Tang Clan y toda su visión comercial que tuvieron en los años 90, y que fue como un hito en la historia de la música, y no solo del rap, de la música en general. Sí, yo coincido y creo, o sea, a ver, hay como dos niveles, si se quiere, de esto, que es la visión de ellos, digamos, y la visión de la gente. En cuanto a la visión de ellos, es efectivamente así. Ellos son oyentes de Wu-Tang Clan, admiran a Wu-Tang Clan. Creo que más allá de cuánto toman de la influencia de Wu-Tang Clan en lo musical, hay un blueprint de funcionamiento que yo creo que los ha inspirado. Por eso cuando yo les comentaba que les había hecho la pregunta sobre Wu-Tang, como que se les veían las caritas tipo como satisfechos, ¿viste? Con la reflexión, porque más allá de que no lo habían pensado, quizás como había algo de interés y de recepción de ese comentario, que yo creo que un poco hay una lectura de ellos en ese sentido. Y después con lo de la gente, te digo, yo me había pasado mucho de haber más visto referencias que para mí eran un poco más, no te digo incorrectas, pero como un poco más a lo brusco, que era que los Golden eran griseldeanos. Sí, y de lo escuché hecho, mucho. Sí. eso ahora ya no tanto, yo creo, porque ellos también se han encargado de no levantar tanto esa bandera, porque ellos, cuando yo también les pregunté por eso, ellos no la veían tanto la conexión con Griselda, y lo que resaltaron como diferencia clave es lo que dicen, como más allá de ciertas cuestiones quizás instrumentales o cosas del estilo,
yo creo que ellos saben, son conscientes de que se diferencian mucho en lo que ellos están diciendo y contando en sus letras y por dónde va su perfil artístico en cuanto a lo que quieren representar, si se quiere. Por otro lado, sí creo que hubo un momento clave en cuanto al cambio de mención como refe. Si escuchan maullar es mi gato, les pido disculpas. Pero que fue cuando Wu-Tang Clan vino a Argentina, la última vez, la única vez que vinieron como Wu-Tang Clan, que la gente empezó, los seguidores de los Golden empezaron a como spamear mal en los flyers de que Wu-Tang venía a tocar al Luna Park, que tenía que telonear Golden Boys, y que tenía que telonear, y que tenía que telonear, y yo creo que ahí un poco empezó a cambiar como la visión general, y empezaron a haber más conexiones, porque es eso, quizás Wu-Tang Clan no es ni grimy, ni, viste, pega a la vez, hay cierta cuestión en la lírica que sí me parece, más allá de la dinámica y todo, que como mencionaba es un blueprint, que hay mucha más cercanía con lo que quieren representar, con su historia, con cómo se manejan también en cuanto a lo que quieren lograr dentro de la escena. Hay algo mucho más claro ahí, lo lograron aparte, además de Neopistea con el King Ting, ellos telonearon a Wu-Tang Clan acá en Argentina y tuvieron su momento de conocerlos. Y fue para mí medio un full circle, ¿viste? Para muchos de nosotros que veíamos esa influencia, que hoy en día me parece más claro por esto, porque creo que hay una cuestión de tanto de dinámica como de intenciones que me parece bastante conectada más allá del estilo musical dentro del rap. Sí, igual es bueno sacarlo de Griselda, no había salido, pero yo también lo vi mucho mencionado. Igual, Sí, claro, como... está bueno, Sí, dale, dale. está bueno que, claro, yo igual como que hice al tiro como el enlace con Griselda por la sonoridad de muchos beats, por el constante recurso de los adlibs, y claro, y obviamente debe haber como algún tipo de inspiración o referencia en temas de estética, pero creo que cuando uno ya toma en cuenta toda la obra que es Tesoro en la Tundra, como que se escapa bastante de Griselda. O sea, siento que Griselda peca mucho y donde más se cae es en el tema del mensaje, que con los años se ha vuelto un poco repetitivo todo lo que hacen, sin querer menospreciarlo, obviamente. Yo creo que son No, un igual referente, coincido totalmente. un referente increíble del rap y han sido muy originales en lo que hacen. Y West Side Gun me sigue pareciendo increíble y todos los miembros de Griselda igual. Pero creo que es justamente en el punto en que Golden Boy se escapa más de esa comparación con Griselda, que es en el mensaje. Sí, que aparte yo creo que es una referencia en cierto sentido la de Golden Boys Griselda, que ha hecho mucha gente, por esto que vos decías de lo sonoro quizás, pero que es como una referencia en cierto sentido fácil de hacer, como medio, no te digo superficial en el mal sentido, pero como que si uno va al hueso entiende que no tanto, digamos, y que Claro. incluso quizás uno encuentra en ese estilo, yendo a lo más amplio de Griselda, otros referentes que sí tienen más que ver con ellos y que ellos explícitamente admiran. Por ejemplo, todo lo que ha hecho productores como Bidon o productores como Nicolas Craven, tienen ese estilo también, que uno superficialmente podría relacionar con Griselda, pero que a la vez escuchándolos más concretamente y más yendo al hueso, encuentra más similitudes ahí con los Golden Boys que en Griselda, ¿no? Claro, en Griselda como que se encuentra la referencia quizás un poco más como obvia, como a primera capa. Luego te das cuenta que Claro, no eso. están así. Bueno. ¿Les tinca? ¿Quieren decir algo más de Éxtasis o vamos a... O sea, Éxtasis, de Serendipia o vamos a Éxtasis? Que a mí me parece bien que vayamos a Éxtasis. De una. Éxtasis. ¿Alguien quiere introducirlo para no hacer los tres yo? ¿O what? ¿O lo introduzco yo? Si quieres hacerlo tú, me parece bien. Te dejamos que lo introduzcas. Bueno, sí, o sea, Éxtasis es éxtasis. De lograr la meta y también, o sea, más que lograr la meta que uno podría considerar el final de la Odisea, es como la reflexión sobre los valores de la Odisea. No sé si estarán de acuerdo con eso. Y, y el valor de eso, de eso, Tesoro Invisible, eh,
en un disco que es muy, lo que dijo el Aurelio, muy hedónico, muy bombástico. No sé si hedónico y hedonista es lo mismo, pero me refiero a eso. Yo creo que sí. Eh, ya, sí, dudé. Bueno, un disco que igual apunta a otras sonoridades, es más, de nuevo, es más bailable, por ejemplo, los beats son más presentes, si entendemos beat así como una batería, eso es más presente, y no solo es más presente, sino que es como bien prominente. Se hace ver, la misma actitud cambia, aquí de repente hay más coros, hay más como búsqueda del denominado banger. No sé si exactamente hay así como más canciones en las que estén todos juntos, pero sí hay más, por ejemplo, coros en el sentido literal, coro de poner a muchas personas, o sea, o a múltiples personas cantando lo mismo. Hay una búsqueda de eso, de también como canciones que sean un poco menos meditativas. Va por ahí un poco. Eh, pero nunca perdiendo el eje reflexivo. Es un eje reflexivo que igual está ahora de forma retroactiva, po, retroactiva en torno al viaje que realizan, que de nuevo es un viaje muy introspectivo y espiritual, que no se entiende necesariamente como un viaje físico. A pesar de que igual hay gente que por tundra entiende camioneta, que igual es como una aproximación ahí, como, claro, tesoros en la tundra es como tesoros que salen a partir de este viaje físico, geográfico, que implica un desplazamiento tácito, pero no es necesariamente el caso. Eh, yo creo que es todo mucho más interno. Y el solo hecho de que el tercer capítulo sea el éxtasis, cuando el segundo es la serendipia, para mí habla de que más que buscar cosas es encontrar el significado de esas cosas que quizás sí estaban presentes. Eh, y aquí obviamente este disco también, al ser un disco como en un sentido más colectivo, en el sentido de que están más veces presentes simultáneamente, tiene mucho como del valor de la familia y el valor de ellos como proyecto, como Golden Boys, quizá un poco desligándose de las inquietudes individuales que ya habían presentado antes. Pero eso, pues, eso es éxtasis. Es más corto también, el único que dura menos de 40 minutos, dura 36 creo, algo así, y se siente, o sea, se siente un poco más acotado. Las canciones sí mismo tienden a ser más cortas, pero eso, no sé, ¿qué rollo tienen ustedes? No sé, ¿quién quiere ir? Sí, a mí también tiene lo suyo Éxtasis. Siento que de los tres discos es el más digerible. Más como que Sí, también. pega la primera, aparte con Candy Flip, que me parece un temazo, que pega de una, buen beat, bueno, rapeo, es rápido, te engancha el tiro y después como que sigue, está siempre arriba Éxtasis, bueno, como un Éxtasis, claramente. Está siempre arriba, mucha producción como muchos samples de funk, de soul, va por otra sonoridad ya no tan cruda, y claro, se siente muy como el fin, la meta, como casi como una celebración. Y nada, y también siento que, bueno, esto de los tres, en realidad, de los tres álbumes, que es un álbum muy bien logrado. Sí, yo coincido con todo lo que están diciendo. Quizás el significado de tundra, que para mí es más relevante como para partir desde ahí, es la definición geográfica de tundra, digamos, que es, viste, como un territorio como frío y húmedo y nada, como así, medio hostil, digamos, que me parece que es una referencia así más bien metafórica a como todo lo que tiene que ver con su contexto también y sus historias. Y más allá de eso, sí coincido con la conclusión, un poco si se quiere, que es éxtasis, que yo creo que responde, voluntario o involuntariamente, responde un poco al resultado de un recorrido y por ende yo lo relaciono mucho con como tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Como hay una cuestión de un final, una conclusión que no es megamente la sumatoria de todo lo anterior, sino como algo nuevo descubierto en ese recorrido de como tener un primer disco que es como medio, bueno, este es el contexto, así estamos, estos somos, un segundo capítulo que es un poco más la tragedia a partir de eso, de su contexto y de cómo llevan determinadas problemáticas, determinadas inquietudes, determinadas cuestiones, y por otro lado tenés una tercera parte, una conclusión, que es eso que decían, sin dejar de ser reflexiva, tiene como en sus venas una algarabía un poco, ¿no? Como hay algo de haber descubierto esos tesoros, que me parece que lo interesante de eso, de esto como conclusión, digamos, de este disco como conclusión, es que es a la vez un final determinado para la trilogía,
pero que deja la puerta abierta como, bueno, y a partir de ahora seguimos, ¿no? Como que creo que hay algo de la felicidad y del éxtasis en eso, ¿no? De estar arriba emocionalmente, pero sin dejar o sea, sin olvidarse, digamos, de todo lo anterior. Hay algo para mí muy clave en hacer, como en tener una identidad muy de hacer las cosas juntos. De hecho, en este disco es donde está El Mercado parte 3, que es la tercera parte de un track que a mí me encanta, especialmente yo soy muy, muy fanática del Mercado parte 2. Me parece que es increíble lo que hace Barona, que en el Mercado parte 2, por ejemplo, y me pareció espectacular que haya una parte 3 y que esté en este disco triple, pero en particular en Éxtasis, como también como, bueno, otro capítulo, si se quiere, cerrado de una historia que sigue en movimiento y que termina como con cierta alegría, si se quiere, con cierto eso, éxtasis más que alegría, pero sin dejar de tener en cuenta por todo lo que han pasado y que eso los ha vuelto también quiénes son y ha vuelto a su pluma, la pluma que es, ¿no? Y hablo también de los platos de Liriarte en ese sentido. Sí, a mí me pasa que siento que las cosas que se pueden decir, salvo las que son estrictamente estilísticas, son ya reiteraciones de lo que hemos expresado antes. Un poco sí. Sí, sí, es que él, o sea, bueno, obviamente hay una línea conductual y es lógico y por eso lo estamos conversando los tres en una misma línea, pues, es lógico. Eh, Claro, tiene pero cohesión, que no, estén los tres, que sean los tres parte del mismo proyecto a la vez, que son tan distintos. claro, y lo que dices tú, o sea, llama la atención, no, no, se supone que hay un disco este año. Eso es lo que no sé si alguien maneja más información, si va a ser una trilogía nueva, que también entiendo que la han tirado, como eso de la segunda trilogía, o si va a ser un disco individual, que claro, ahí también, cómo serían los niveles de ambición, o sea, cómo se maneja eso, para A hacer mí el disco me posterior a este. parece un tanto soñado que vayan a sacar una trilogía este año. En el documental se aprecia bastante todo el trabajo, no solo literal trabajo, sino el trabajo emocional que esto conlleva, eh, porque fue una decisión también tomada medio sobre el camino de hacerlo, que el disco sea triple y que tenga 36 canciones, como hubo mucho ida y vuelta de decisiones en ese sentido. Creo que también ellos quedaron no cansados en el mal sentido, sino como quedaron como, no sé, como bachados de lo Bueno, que fue el trabajo de esta trilogía. Cada uno aparte tiene sus trabajos individuales también. Yo creo que es posible que se rearticulen para este año sacar algo, no dudo, la verdad, no tengo la data, pero dudo que sea una trilogía. Sí creo que es como un poco lo soñado. A mí particularmente igual me pasa que yo estoy muy ahora en esta época en la que todo el tiempo salen cosas, yo estoy un poco a favor de que haya un tiempo, viste, un poco más de espera y de laburo y de maceración de los trabajos, porque creo que ellos son capaces de darnos cosas que no tienen techo, digamos. Entonces, no sé, viste, yo creo que este laburo tan exhaustivo para hacer Tesoros en la Tundra y que después implicó también una gira para presentarlo y que además varios de ellos sacaron trabajos individuales de distinto tipo también desde el momento en el que salió este disco triple. Yo creo que es muy posible que con cómo ellos ven el trabajo colectivo y el trabajo de los Golden en particular, que quieran dar lo mejor para los Golden también y que quieran dar algo que sea como eso, coherente entre todos, va a hacer que tengamos que esperar un poquito más, que no me parece mal, por mucho que querramos que salgan cosas, ¿no es cierto? Porque ojalá, pero... Sí, en esa misma línea creo que si llegase a lanzarse algo este año, creo que al menos se me haría más coherente que fuera un disco individual quizás, como que quizás no veo tan necesario volver a repetir otra trilogía, obviamente sería increíble, pero también implica mucho trabajo y que sea tanto trabajo y tantos temas también como... no quiero decir que te deja más abierto a errores, pero creo que me gustaría ver como más eh, un disco. Sí, total. Aparte porque yo creo que también hay algo muy importante en este sentido, que es que hay motivos muy claros por los que esto es una trilogía, digamos. Como no es que ellos dijeron hagamos un disco triple y después a partir de ahí rellenaron con cosas que tenían o que fueron armando. Ellos
como que por lo que entiendo, fue algo que se fue dando a través de lo que iban haciendo también, como ir ganando cada vez más esa certeza de que tenía que salir los 3 discos, tenían que ser 36 temas, porque cuenta un relato que amerita, ¿viste? Es como cuando hay películas que las siguen estirando, ¿viste? Y decís como, bueno, capaz con 1 o 2 ya estabas, no es que necesariamente queda 5. Yo creo que hay motivos muy claros por los cuales esto fue una trilogía y que no le falta nada ni le sobra nada, y es muy difícil generar eso. Más allá de que pueden ser, si sacan una trilogía mañana, pueden ser 36 temas buenos, pero quizás siento que solo sería al nivel de Tesoros en la Tundra si realmente hay un motivo para que todo eso salga junto, que todo eso amerite tanto trabajo, que tenga un hilo conductor que no se vuelva a repetir exactamente igual, también es difícil, ¿viste? Me parece que va también por ahí. Claro, y justamente Tesoro en la Tundra no solo son 36 temas buenos, si fuera solo eso, quizás no estaríamos conversando en este momento de esta obra. Creo que Totalmente. Claro. va mucho más allá y realmente ya creo que ya hicieron una trilogía, yo al menos en mí como visión, creo que no es necesario que hagan otra. Y bueno, este año ya se van a cumplir 3 años de que salió Tesoro en la Tundra y quizás sí, es una cantidad de tiempo como adecuada como para sacar algún nuevo material. Eso coincido, yo creo que estaría bueno y que no estarían siendo apurados si sacaran algo juntos. Me imagino más un EP o un disco suelto, digamos, porque más que nada, más allá de mi deseo, digamos, y de mi meteorología, si se quiere, yo creo que ellos son muy atentos a sacar cosas cuando tienen algo para decir juntos también. Claro. Claro, y por eso tienen tantos proyectos individuales. Y de hecho había una entrevista donde decían que por lo menos querían esperar a que cada uno tuviera su segundo proyecto individual. Y ahí ya recién empezar a ver qué hacían en conjunto, como para las resoluciones individuales. Que se tomen ese tiempo hace que, por ejemplo, Baroneg haya sacado el disco que sacó en el 2024, que también, producido por el Turco, no es ninguna pavada, no es un disco livianito, es un disco muy conceptual, es un disco que tiene todo un contexto ficcional muy bien construido, un estilo muy particular, arriesgan un montón en cuanto al instrumental y el Turco una vez más demuestra no solo su vigencia, sino tipo realmente lo desmalezador que es a la hora de hacer instrumentales y lo bueno que es a la hora de construir atmósferas, más allá de las letras que se le vuelquen encima. Entonces, nada, también los pibes, viste, suelen contar como que lo tienen un poco de aquí para allá al Turco, porque nada, trabajando con Siri, trabajando con los Golden, trabajando con Baroner, trabajando con otros artistas también. Entonces es como un trabajo, viste, que me parece bien que sea espaciado y que se tomen su tiempo, porque no solo porque a mí me gustaría eso, que sea de cierto nivel y demás, porque los pibes están para eso, sino además porque siento que ellos buscan eso, no buscan lo express, no buscan sacar cosas como para mantener su nombre en la boca de todos, sino que un poco en contra de esta época, si se quiere, deciden hacer trabajos que quizás tardan más, pero son de mayor calidad, digamos. Vale. Yo creo que medio estaríamos. No sé si tienen algo más que decir. Yo siento que hablé un montón, así que estoy... No, pero bien. Yo quería, mira, voy a hacer algo medio patudo, pero si no lo hago ahora no lo voy a hacer. ¿Quieren dedicarle 5 minutos al disco de Bad Bunny? No sé si lo escucharon, pero es el único momento en el que en este podcast se podría hablar de algo así. Si quieren decir algo, díganlo. Que igual sería bueno que eso quede registrado. Ya, sí, yo tengo varias cosas que decir sobre el último disco de Bad Bunny. A mí en lo personal entiendo el hype, entiendo que hay momentos muy altos en el disco, momentos que yo considero que quizás son los más altos en la carrera de Bad Bunny, aún teniendo en consideración como Por Siempre y otros discos. Pero me gustan mucho los momentos en que se aborda el folclore caribeño. Siento que es hecho de una manera bastante respetuosa tanto en la experimentación como en el performance de Bad Bunny. Siento que se le da de manera muy auténtica y siento que realmente es una genialidad. Pero cuando hablo de él como álbum, como obra completa, siento que tiene muchos temas que me sobran un montón. Y en especial
la mayoría de los temas de reggaetón. Y no por ser reggaetón, sino porque siento que me presentan una sonoridad muy, muy mainstream, Miami, reggaetón como genérico, que O sea, no me... que el mismo cultivo, digámoslo. Claro, sí, sí, pero como que siento que sobran aquí al menos en esta obra, a excepción de EO, el cual sí me parece que ya como que tiene como otra onda y que es mucho más propositivo. Aún así, bueno, siento que me parece un disco increíble por estos temas que dije al principio, que creo que deberían destacar mucho más que lo que considero más negativo, pero aún así, como hablando de la obra completa, como que yo hubiese sacado eso, como por eso es un poco relleno. Bueno, a mí me gustó mucho el disco, la verdad. Me pasaron varias cosas, más que nada con la reacción de la gente, te digo la verdad, que con el disco en sí, porque el disco en sí me gustó mucho. Siento que es el Bad Bunny que más me gusta a mí particularmente, que es el Bad Bunny que decide desde su lugar mainstream y desde su lugar de mega alcance y de que tiene a todos los yankees a sus pies, que decide hacer este tipo de proyectos, a mí me gusta. Así como, o sea, hasta en los detalles, viste, de que me gusta que cuando lo entrevisten hable en español, viste, desde eso hasta este tipo de disco, como que siento que hay un abanico de acciones que me gustan de Bad Bunny siempre, otras que no, por supuesto, pero siento que me pasó algo con la reacción de la gente, que claro, al ser mainstream son cosas que suceden, tampoco es que digo es algo terrible, pero que me pasa que la gente descubrió que por un lado, descubrió la gente que Bad Bunny es político, cosa que me parece que ya deberían haberlo sabido, pero bueno, porque hay, Sí. o sea, el mensaje, la línea de este disco es un poco el tema del apagón, pero desarrollado y con más Completamente, está profundidad y mucho mejor articulado, además. Pero digo, no es la primera vez que Bad Bunny toca temas de gentrificación, temas de expulsión, temas de nacionalismo, de política. Me parece que esas son el tipo de decisiones que a mí me gusta que él tome, ¿no? Más allá de que estoy de acuerdo con él en su línea, digamos, como me gustan los artistas que se arriesgan un poco de mínima. Entonces me pasó que me sorprendió que haya gente que se sorprenda, valga la redundancia, con estas cosas. Y un poco me pica cuando la gente dice como, el reggaetón podía ser político, como la música mainstream podía ser política a partir de un disco de Bad Bunny, cuando hay tanta gente haciendo cosas súper importantes, pero bueno, eso ya es una cuestión de tampoco le vamos a pedir a todos que conozcan, no sé, el underground, porque yo no conozco el underground de otras cosas. Y por otro lado me pasó que me sorprendió también la reacción de Estados Unidos, porque leí muchos yankees no entendiendo, obviamente no entendiendo español, cosa que tendrían que ir actualizándose, pero por otro lado, no entendiendo para nada, como totalmente sin brújula en cuanto a lo que el disco quiere comunicar, gente diciendo que era como el disco más mainstream de Bad Bunny, cosa que me parece totalmente lo opuesto, gente diciendo que el disco era dedicado a ¿cómo se llama? Kendall Jenner, que es la que está con él, no sé ni cuál es, pero una de esas, como de dónde sacaron esas cosas, ¿viste? Como, pero bueno, más allá de todo eso, de la reacción de la gente y demás, a mí me parece un discazo, me parece importante que alguien con tanto alcance y tanta influencia ponga sobre la mesa las problemáticas puertorriqueñas, de esta forma aparte, me parece muy interesante los gestos y los guiños de culto que tiene, y la verdad que yo coincido en que quizás me queda un poco largo, no sé si sacaría específicamente las cuestiones más reggaetoneras, pero sí me resultó un poquito largo porque siento más que nada que se diluye un poco lo punzante que realmente es el mensaje que está dando, pero me parece, todavía lo estoy procesando, lo escuché varias veces, pero todavía lo sigo procesando porque siento que hay como, se tomó el trabajo de que haya, viste, como complejidades y eso está bueno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Celebro que también de esa cuna Miami y Puerto Rico mainstream salgan cosas que cuestionen un poco todo, siempre y cuando no termine volviéndose la típica de, no sé, H&M vendiendo una remera del Che Guevara, digamos, ¿no? Como tampoco me parece tan piola que se termine como que quien termine capitalizando esto sea la industria musical de Miami, por ejemplo. Pero bueno, también así funciona la industria y es como una realidad. Y como una vez me dijo Dano en una entrevista, al mainstream no es un hospital, no hay que pedirle cosas que no puede dar, entonces una ya tiene su vara un poco más baja. Qué genio, Dano. Sí, no que... Maldito genio, necesito decirlo. Bueno,
Gracias por sus comentarios. Yo la vi, en realidad, me gustó. Y me gustó, como lo que dice la flor un poco, me gusta que exista. Que Claro. exista y que se haya atrevido a hacerlo. Lo encuentro valiente. Lo encuentro valiente para ser él y inteligente para lo que venía, porque fue ese disco tan fallado, el del caballo, ¿cómo se llama? Sí, ese lo escuché 2 veces y no me decidí Sí, perder no, minutos. lo mismo también, no, no me llegó para nada. Y Sí, porque que, aparte lo que termina siendo a la vez que todo eso que dije es disfrutable. sí, ¿no? Y es que Sí, aparte pues, también, sí. también me quiero agarrar mucho de lo que dijo Flor, de que a mí al menos, me acuerdo, me pegó mucho este tema del verano sin ti, el apagón, que Sí, yo total. lo encontré en una obra maestra y después vi el videoclip que tenía como El video es espectacular. este mini documental de toda esta problemática inmobiliaria en Puerto Rico, y lo encontré increíble. Después me acuerdo justo ese año lo fui a ver en vivo y cerraba el concierto con el apagón y era todo Hermoso. era muy bueno, era muy bueno y decía, eso es como lo más alto que siento que ha hecho Bad Bunny y siento que hay mucho de eso en este último disco. Sí, aparte que O es una sea, problemática que ataca a Puerto Rico particularmente por su historia, por su contexto, pero que a la vez es muy extrapolable a un montón de cosas. Yo particularmente en Ciudad de Buenos Aires vivo mucho la gentrificación que también pasó en distintos puntos del mundo, en Barcelona, ponele, que es la expulsión a partir del turismo, a partir de eso, de un cambio de target de quienes gobiernan, quieren que vivan en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Que eso, tipo, más allá de las diferencias, de la enorme distancia en un montón de cosas, de todo el problema del colonialismo que tiene Puerto Rico, que acá se vive, pero de otra forma, y no somos dependencia de nadie, por suerte, desde 1816, pero digo, de todas formas, son cosas que nosotros también podemos ver, ¿no? En distintos puntos del mundo, de esto de nada, de no valorar lo propio y de por eso permitir la expulsión de nuestros hermosos territorios a la gente que nos expulsen, digamos, a la gente que efectivamente es de acá y que defiende la cultura local de verdad, ¿no? claro. Habrá que ver, o sea, sería interesante ver sería bueno una crónica sobre cómo es en Puerto Rico el impacto de este disco. La verdad que sí, sería re interesante. Bueno, yo creo que terminamos, ¿no? Antes de despedirme de ustedes, quiero recordarle a todo el mundo, el próximo 23 de enero, jueves a las 7, vamos a ver la película Golden Boys, Tesoros Invisibles, en Plectrum Studios, que está en Padre Orellana, en el Santiago Centro. Después de la función va a haber un conversatorio con el profesor Rayado, que es conocido en estos círculos, el Felipe González, que es uno de los Lúcuma, uno de los fundadores y además es musicólogo hace poco, y narrativa, el artista narrativa que hace música muy buena, él también va a estar ahí y vamos a o sea, bueno, ellos en realidad van a discutir tanto el documental como lo que hicimos un poco nosotros la obra de Golden Boys. Supongo que más el documental, sí, se trata de eso. La vamos a pasar bien, todavía quedan entradas, están a 3.000 pesos más recargo, que son 3.300, que es una ganga. Y eso, tiene aire acondicionado, si tiene confitería, lo vamos a hacer bacán, para que vayan. Sí, sí, ahí voy a estar. Buena, sí, pues sí, Yo tú estaré estás en espíritu. invitado, Aurelio. Yo estaré en espíritu, pero va a estar buenísimo. No se pierdan el documental, para quien sea que esté del otro lado. Incluso lo recomiendo para gente que no haya escuchado la trilogía y no sepa quiénes son Golden Boys. Sigue siendo un documental muy disfrutable, muy aprovechable para aprender un montón. Ah, mira, por ejemplo, justo yo voy con mi bolola. Mi bolola no tiene idea de Golden Boys, ni de la trilogía, ni nada, pero me dijo que igual que le interesaba el tema y que quería ver el documental. Y dije, vamos. Claro. Sí, yo te digo, acá en Buenos Aires yo fui a 2 funciones distintas y he visto de primera mano gente que no sabe nada, ni siquiera sobre Golden Boys, sobre hip hop, sobre nada, llorar con el documental. No, es que tiene un final, no voy a decir nada, pero tiene un final duro. Sí. Sí, yo no lo he visto, yo no tengo idea. Ni siquiera he visto el tráiler. Que quiero llegar así como de cero, solo con la experiencia auditiva nomás. Es un buen Bueno, plan A ese, ver. es un buen plan. sí, sí, absolutamente. Ya por eso, sí, los invito a invitar a la gente a sus respectivas redes antes de despedirse. Parte tú mejor, Aurelio, para hacerlo al revés. Eh, Nada, pues, bueno, si llegaron hasta acá y no saben quién soy, los invito a seguir a Buena Onda Tapes, mi proyecto. Próximamente se vienen un par de lanzamientos bastante grandes. Voy a sacar de nuevo el Tiny Desk de Cacatriel y Paco Moroso, pero en CD. Y voy a sacar en CD también
el último disco de Bad Bunny, con una edición bastante linda que le estoy Bueno. poniendo mucho cariño para que quede bien bacán. Bueno. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Sí, obvio. Obvio, gracias a ti. Flor, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en redes estoy en Twitter, @florviva, en Instagram, @flor.viva, porque alguien ya lo estaba usando, y también pueden tanto suscribirse a mi newsletter, ver mis streams en Lucuma en YouTube, seguir en redes a todos los programas que mencioné donde estaba y todo eso. Pero bueno, desde ya, muchas gracias, estuvo buenísima la charla. Y de verdad les recomiendo a todos los que estén del otro lado, si pueden ir, si pueden acercarse a ver el documental, no se lo pierdan. Y desde ya que si no escucharon Tesoros en la Tundra, vayan rapidísimo a escucharlo después de esto. Así es. Ya, vos, muchas gracias, cabros. Me aprovecho de despedir. Los espero en el documental. Gracias a ustedes también por su tiempo, por su confianza. Gracias a ti, fue una buena conversa. Qué bueno que les haya gustado. Me alegra, lo digo sinceramente. Eso, pues. Adiós. Me despido de todo el mundo. Chao, Nos chao, estamos la viendo. gente. Adiós. Chaito. Nos estamos viendo.